mientras el mirlo hacía espejear sus plumas renegridas y continuaba desgranando las clarísimas notas, ausente del horror como un poeta con toda su desesperación, llamada por los trinos que no me hablaban ahora de la placidez estática del sitio, sino de la incompasión de mi hermano brutal. Cerré los ojos un segundo, tiritando en el agua, y cuando los reabrí observé que Girolamo se esforzaba por aferrar sus dedos crispados a la roca, y que luego, vencido, se abandonaba a la corriente, braceaba con inútil empeño. Solo en ese instante elevé mi voz ronca cuanto pude, y la de mi abuela le hizo eco en la orilla. Atraía temeroso, vaciló, desvió hacia Diana Orsini el ojo amarillo, las patas amarillas, amarillas como las piernas delgadas de Girolamo, que pronto flotarían como dos largos peces muertos en la irisación de su mortaja líquida, y, rayando de negro el aire, el pájaro se echó a volar. El caballo, loco, huía también hacia la cima de Bomarzo. Todo adquirió la pompa necesaria y una especie de majestad sinfónica. La cámara donde colocaron el cuerpo de Girolamo, cubierto con su armadura, fue tendida de paños negros. Mi abuela se vistió de blanco, porque para ella, como para las antiguas reinas de Francia, el blanco era señal de luto. Marval y yo cambiamos nuestras ropas por otras negras que descendían misterios próximos, y las plegarias no cesaron noche y día. Enviamos un mensajero a mi padre con la noticia que lo sumiría en un dolor terrible, y sentí lástima por él, viejo, solo, privado de lo que más amaba. Pero no debía ablandarme, no debía dejar que la piedad me debilitara, debía echar mano de cuanta energía dispusiese. Supimos por el emisario que el condottiero había recibido la carta, mas nada contestó ni volvió a Bomarzo. Pero la visera, no para no ver más su rostro desfigurado. Así, convertido en una escultura, podía soportar la cercanía del cadáver. La gente del castillo acataba mis órdenes, acudía a mí, que era ahora el heredero, y en ausencia de Gian Corrado Orsini, el jefe de la familia. Mi abuela, espantada sin duda de lo que había hecho, se enclaustró en su aposento, donde nadie entró. Muy tarde, velada, se sumaba a los frailes que repetían sus preces. Su actitud huraña, que los demás atribuyeron a su pesar ante la pérdida del mayor de sus nietos, de la que había sido testigo, y la actitud del cardenal, que lloraba y lloraba, sin articular palabra, con balbuceos infantiles, afirmaron mi autoridad. Marvale me abrazó. Los compañeros de Girolamo se apartaban a mi paso, silenciosamente, en las salas que resonaban con el dies ila, dies irae, compuestos centurias atrás por cardenal latino, hijo de una Orsini. Libérame, y la remenda, salmondeaban los monjes, y yo no tenía tiempo para los remordimientos. Esperaba a mi padre, esperaba el encuentro posible. Iba hacia mi destino entre cadáveres, Beppo, Girolamo, y yo no tenía más que 16 años. Me vi, por casualidad, en un espejo y me sorprendió la dureza de mi rostro, pero no podía ocuparme de mí mismo. Esperaba a mi padre, y mi padre, aunque sabíamos que andaba por los alrededores, no llegó. Al cuarto día resolví que sepultaran a Girolamo en la iglesia de Bomarzo. Sus camaradas, con ropajes negros, lo bajaron en hombros desde el castillo por el camino empinado. La armadura relampagueaba al sol, y a los lados de las parihuelas los fúnebres paños se arrastraban, rozando la tierra que el muchacho hermoso no dominaría ya. Los obreros de los andamios, los cultivadores, los feudatarios, los siervos, lo seguían, y sus lebreles retenidos por los pajes aullaban al paso del cortejo, olfateando la muerte. A las puertas de las casas había mujeres con niños en brazos. Alguno sería hijo de Girolamo. Se incorporaron al cortejo detrás del cardenal Franchiotto, que caminaba lentamente, agobiado por la casulla de oficiante, entre los hombres que habían ceñido franjas de luto sobre los blasones bordados. Los frailes cantaban solemnemente, hundidas las caras en la penumbra de los capuchones. Vinieron obispos de Roma para honrar al nieto del cardenal. Movíanse en el séquito sus mitras góticas, blancas. Me besaron uno a uno después de la ceremonia. También me besó mi abuelo, mojándome la mejilla con sus lágrimas. Los guerreros recogieron sus armas y partieron de
tenían que hacer allí, porque ahora el señor, el duque, ese mismo jorobado a quien tanto habían perseguido y de quien se despedían aprisionando sus manos en sus guanteletes como si fueran sus amigos, de buena gana hubieran cambiado al muerto por mí y me hubieran precipitado en su tumba. Se volvieron a observarme, apoyados en las grupas mientras se alejaban con sus pajes, sus lanzas, sus pendones, que reiteraban el escudo de la rosa y la serpiente. El sol se derrumbaba sobre la masa ciega de Bomarzo, transformándola en un ascua de oro, inútiles, y en esos 4 días mi abuela y yo no nos miramos ni una vez. A pesar de que, si en ambos casos yo era el responsable, esta vez había visto morir a la víctima, había visto su rostro demudado, implorante, en los momentos últimos en que se aferraba a la vida, y eso debía intensificar con imágenes atroces y ciertas la pesadilla de mis remordimientos. Pierfrancesco Orsini maduraba en el crimen. Mi experiencia me endurecía. Además, esta vez la angustia culpable se compensaba con grandes ventajas. La desaparición del paje solo había quitado de mi camino a un importuno audaz. La de mi hermano suprimía un verdadero enemigo, agresivo, peligroso, que quizás hubiera terminado destruyéndome, lo cual me afirmaba en la idea de que había actuado en defensa propia, y por si eso no bastara, su eliminación me hacía duque y le daba a mi flaqueza con el título y cuanto amo, un soporte de bases seguras, hincadas en la roca ancestral de Bomarzo, y no era todo. En este segundo contacto con el homicidio yo no estaba solo, tenía un cómplice, puesto que a Abul, que no fue más que un ejecutor material en la ocasión pasada, no correspondía contarlo como tal. Mi abuela había sido mi cómplice, o quién sabe, acaso yo había sido meramente se debió al asesinato de Girolamo, o el dejarlo morir, que es lo mismo. Mi abuela cargaba con la parte mayor, y como ella constituía para mí un paradigma de perfección y nada que ella hiciera podía estar mal, la muerte de Girolamo revestía los caracteres de un acto justo. A medida que los días transcurrieron fui insensiblemente convenciéndome más y más de que la única comprometida era mi abuela. A los ojos de mi cobardía ella asumió el papel inexorable del agente del destino. Mi vida y mi muerte habían equilibrado un segundo los platillos de una balanza junto al Tíber y Diana Orsini había contribuido con un ademán breve que tenía el vigor de una orden a salvarme. No pensaba yo, cegado por el egoísmo y por el odio, cegado también por el júbilo de sentirme libre, diera mi salud y o mi perdición, y no las de mi hermano, y entonces, en lugar de horrorizarme de mí mismo y de mi abuela, debí agradecerle a Diana Orsini su intervención rescatadora. Para que se comprendan mis reacciones es menester ubicarse en la época y recordar que yo pertenecía a un linaje en el cual, como en todo clan ilustre de entonces, el crimen cobraba cierta familiaridad por su reiteración a lo largo del tiempo. Gian Antonio Orsini ultimó a un espía de su padrastro, el rey de Nápoles, y distribuyó su cuerpo en 20 pedazos, enviando Matteo Orsini emponzoñó Ugolino Monaldeschi, matador de su padre, a Roma, lo paseó desnudo en un carro, un lunes santo, y mandó que lo desgarraran con hierros candentes y que arrojaran sus restos al Tíber. Reinaldo Orsini ayudó a matar a Thomas Becket en la catedral de Canterbury, y después peregrinó a Jerusalén. Penélope Orsini, concubina de su primo, hizo degollar al hijo legítimo de su amante, para que el bastardo lo heredara. Ambos, Penélope y el sucesor Espurio, fueron exterminados a su turno por Nicolás Orsini, el gran guerrero eslomérico, aquel cuyo experto en planetas trazó mi horóscopo. Y al proceder así, el condottiero ganó la admiración entusiasta de mi padre. Mi primo Orso apuñaló a su mujer en el puente de Pitigliano y luego fue decapitado por sus vasallos. Francisco Orsini, abad de Farfa, ha sido famoso por sus asesinatos. Cuando Pablo III los comulgó, estrechó en un castillo con sus hijos naturales y nadie lo sacó de sus bastiones. Todavía faltaba añadir a la lista el crimen famoso de Paolo Giordano Orsini, duque de Bracciano, de Toscana, quien ahorcó a su consorte fingiendo que la abrazaba a causa de su infidelidad con el paje Troilo Orsini. Esta última muerte no debió impresionar excepcionalmente al fogueado granduque cuando hizo el resumen de su existencia, si se tiene en cuenta que
María fue envenenada, Lucrecia sacrificada por su triste mundo a su mujer. Se dijo también, pero esto no se ha probado, y con la nómina anterior me parece que basta, que los otros dos hermanos, el cardenal había sido muerto por su propio padre, Cosme I, asesinado por el cardenal Giovanni. Los ahogamientos, desnucamientos, estrangulaciones, intoxicaciones definitivas, pasadas a cuchillo y demás carnicería alternaban con las evocaciones genealógicas que mi abuela me había presentado desde mi infancia, con las proezas militares espléndidas, con el trabajo artístico y con las glorias de la santidad. Crecí en una atmósfera en la que el crimen era algo tan natural como la hazaña bélica y los casamientos provechosos. Eso contribuyó, como es lógico, a modelar mi psicología, a curtirme, y ni siquiera puedo acusar a mi abuela de haberme pervertido porque, como ya he escrito y repito para que se entienda bien, tales episodios reproducidos constantemente en el seno de las demás casas principescas de Italia constituían algo fatídico, ineludible y hasta obvio. Los crímenes de mi egoísmos por su posición descollante, es uno de los precios que paga la celebridad y que empurpura el laurel. Estoy seguro de que si se pudiera rastrear en la evolución de las cepas modestas a lo largo de 4 o 5 siglos, se hallarían acontecimientos similares. Si los Orsini matamos a más es porque éramos más poderosos y en consecuencia teníamos más enemigos y suscitábamos más envidias y venganzas. Pero el crimen y la santidad son las dos desembocaduras supremas en el sino del hombre, y ambos, conocidos o no, están presentes en toda serie de eslabones humanos. De manera que, si cuando Beppo fue asaeteado por mi orden en el valle frondoso de Mugello, sufrí por falta de experiencia propia, cuando Girolamo desapareció en la corriente del Tíber, apenas experimenté algún arrepentimiento fugaz, ya que a medida que transcurrían los años y me templaba y encallecía, con tantos ejemplos antiguos y contemporáneos vinculados a mi vieja y maltratada estirpe, iba perdiendo cada vez menos a la frágil vida de mis semejantes. Ni en el caso de Beppo, ni en el del Girolamo se mancharon de sangre mis manos, no se mancharon jamás. Numerosos antepasados míos enrojecieron las suyas hasta que se dijera que anduvieron por el mundo sin conseguir descalzarse unos terribles y húmedos guantes escarlatas. Yo no, mi cobardía no lo hubiese que sucedieron al fin de Beppo y en los cuales pensé que había cambiado y que hasta vestiría el sayal, no habían hecho en mí verdadera mella. A la primera ocasión me traicionaron mi debilidad ambiciosa y mi falta de fortaleza para perdonar agravios. Ignacio de Zúñiga, que sin duda percibió ciertas implicaciones graves en las circunstancias que rodearon a la muerte de Girolamo, me pidió permiso para regresar a España. Lo sofocaba el aire denso del castillo. Se le otorgué con tristeza porque lo quería y porque su energía austera fascinaba mi flojedad, pero lo cierto es que me estorbaba, como una encarnación de mi conciencia descartada, a la cual me negaba a oír. Jesús, supe que había ingresado en la nueva militancia de Cristo. Batalla de Lepanto, antes de que tornáramos a vernos. Mi padre, entre tanto, no volvía, y eso que hubiera debido tranquilizarme me sumía en temerosa inquietud, pues yo no dejaba de cavilar en que, sin resignarse a que el giboso fuera el sustituto de su adorado primogénito y el heredero del ducado, estaría tramando algo contra mí, como permitía prever la larga lista de supresiones violentas que acabo de consignar. Probablemente, perdido Girolamo, querría que lo sucediera Marvale, de modo que en esa época solo comí lo que me mandaba cocinar mi abuela con sus mujeres de confianza. El polvo de un diamante molido, disimulado en los alimentos, me hubiera despachado al otro mundo, o aquel polvo blanco, de gusto tan agradable que obraba lenta y gradualmente, sin que el Papa Borgia envenenó en Sant'Angelo al cardenal Giambattista Orsini.